Bien, amadas hermanas, en la fe gloriosa de Hijo de Dios, paz a vosotras. Sean todas ustedes bienvenidas, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de estudio de la voluntad de nuestro Dios. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025 nos damos cita, hermanos, para considerar el estudio de lección que habremos de considerar con la bendición de Dios el próximo sábado. Este título es pues muy importante, es el propósito de nuestro llamado y de nuestra fe. Una vida llena de santidad, dice el título de nuestra lección, y pues será muy importante meditar en el consejo de la palabra de nuestro Dios en este programa y de edificarnos a través, hermanos, de las participaciones también y comentarios de cada una de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a pedir en oración por mi hermano Gerson Pichardo Molina, ministro de la Iglesia de Dios Israelita, secretario general del Ministerio de la Iglesia de Dios, y mi hermano actualmente atiende la localidad de Pradera, una localidad allá en la zona centro de nuestra ciudad, la Ciudad de México, y nos da mucho gusto que el día de hoy nuestro hermano ministro atienda esta invitación y nos honre con su presencia, cediéndonos tiempo para estudiar con él este tiempo de meditación en la voluntad de nuestro Dios, en la ley. Y estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros en esta ocasión. Hermano ministro, sea bienvenido. Y bien, Gracias, amadas hermanas, vamos a pedir en oración por mi hermano ministro. Los invito a que elevemos una plegaria delante del Creador y pidamos por este tiempo de análisis de la palabra de nuestro Dios y de preparación, porque es un estudio que Dios mediante habremos de exponer delante de todas nuestras hermanas el próximo sábado. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermanas. Soberano y eterno Dios, creador del universo, Dios eterno que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. Con humildad venimos delante de ti en esta hora de la tarde. Agradecemos, Señor eterno, la misericordia que tienes para con nosotros al permitirnos la existencia hasta este momento, permitirnos llevar a cabo nuestras actividades del día, eterno Señor, y apartar este tiempo especial para el estudio, Señor, de tu voluntad. Tenemos tanta hambre y necesidad, Padre eterno, de tu consejo, que nos es necesario, Padre eterno, tomar este tiempo para meditar en el testimonio de tu palabra, para conocer, eterno Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros y cómo conviene, eterno Padre, que vayamos creciendo y aprovechando, eterno Dios, el llamado y el bienestar espiritual al que tú nos has permitido atender. Eterno Señor, en esta hermosa tarde habrás de servirte de uno de tus siervos, un ungido de tu iglesia, eterno Padre, para ayudarnos a meditar en este tiempo de estudio. Bendice a mi hermano Gerson Pichardo, ministro de tu iglesia, Padre eterno, secretario de tu administración en ese tiempo, un hombre pues muy esforzado, Padre eterno, en tu obra, dedicado, Señor, al servicio de tu iglesia, eterno Señor, y del trabajo santo que tú le has dado a él como a mis hermanos que fungen como representantes de nuestra congregación. Queremos pedirte, Señor, humildemente por tu Hijo, para que tú le llenes de tu Espíritu Santo siempre, para que le revistas de tu poder, eterno Dios, y de tu seguridad, esa seguridad, Padre eterno, que da a conocer tu palabra y tener, Señor, pues la facultad de ser llamados a anunciar, Señor, estas buenas de salvación, como tu siervo Pablo lo expresaba, que somos llamados a anunciar este evangelio y nuestro compromiso eterno, Dios, es atender a ese llamado siendo obedientes. Que tu Hijo sea siempre bendecido, Padre eterno, con todo lo necesario, en trabajo, en salud, en bendiciones para con su familia, y que tenga, Señor, de tu parte la fortaleza y el apoyo que él necesita, Señor, para llevar adelante su ministerio. A los hermanos y hermanas que están conectándose a este tiempo de estudio, a quienes habrán de agregarse y a quienes nos seguirán a través de la retransmisión de este programa, que todo, Padre eterno, sea para tu honra y gloria, que tu iglesia pueda ser cimentada en el conocimiento de tu verdad y que seamos, Señor, sabedores y hacedores de la voluntad de eterno Dios que nos lleva a obediencia delante de ti. Perdona nuestras deficiencias, Padre eterno, y en esta tarde danos la oportunidad de meditar en tu voluntad como lo anhelamos en nuestro corazón, porque quisiéramos, Padre eterno, ser obedientes a tu voluntad, ser hacedores de tu palabra, como la Escritura lo dice, y creemos, Señor, que tú obras en cada uno de nosotros siempre ese cambio y esa transformación que nos lleva, Señor, a dedicarnos cada día más
a tu voluntad. Te damos gracias por atender nuestra oración, Señor, y con humildad. Todas estas cosas venimos a suplicártelas en el nombre glorioso y santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amadas hermanas, vamos a ceder los micrófonos a mi hermano ministro Gerson Pichardo. Nuestro hermano es con nosotros. Agradecemos pues que nos brinde este tiempo, hermanas, para meditar en la palabra de nuestro Dios. Hermano ministro, sea bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. Paz a vosotros, hermanos, y muchas gracias por la invitación y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano Víctor, por la invitación y a todas las hermanas que están conectadas. Les doy gracias a Dios porque tenemos este tiempo para estudiar, para meditar y creo que es parte del tema que vamos a ver a continuación. Así que pues vamos a iniciar, amadas hermanas, vamos a estudiar esta lección que lleva por título Una vida llena de santidad. Si alguna de mis hermanas me puede ayudar a leer el objetivo, por favor, ya sea que mi hermana Sandy, por favor, gracias. Sí, hermano, sí, aquí estoy. Gracias. Dice, reflejar la santidad de Dios en nuestra vida diaria, entendiendo que fuimos apartadas para Él. Vivir con pureza, reverencia y convicción en nuestras acciones, actitudes y apariencia, siendo testimonio vivo de que Dios habita en nosotras. Amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cuál es el objetivo. Es un tema, dice, que debemos de aplicar en vuestra vida diaria. Y este punto es relevante porque muchas veces se juzga aquel que se dice ser una mujer o un hombre de fe o una mujer o un hombre eh, que busca a Dios. Se juzga porque lo que dicen es, tú como dices ser seguidor de Dios, si tus palabras, tus acciones, tu actitud y tu apariencia pues no lo reflejan. Es la parte importante que vamos a meditar a través de esta lección. Vamos a tener una lectura bíblica en primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Si alguna de mis hermanas tiene la cita, por favor me ayuda a darle lectura. Sí, hermano, yo. Gracias, Naomi. Dice, por lo cual, déjeme ver, 13 al 16, por lo cual, teniendo los lomos de nuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Esta parte la podemos encontrar desde el principio a través de las enseñanzas que están en la escritura. Les voy a poner una presentación, a ver si la pueden ver. Y la intención es que veamos primero el significado de esta santidad. La palabra santidad en hebreo se traduce, se lee como kadosh, kadosh. La santidad en hebreo se traduce como kadosh, significa separado o apartado. Dice, este término refleja no solo un estado de pureza moral, sino también una dedicación exclusiva a Dios. Además, el concepto de santidad implica una relación especial entre Dios y su pueblo y la aspiración humana a reflejar esa santidad en sus vidas. Entonces, Pedro, ya como un varón de Dios, como un hombre maduro, pues primero nos invita a ser obedientes. Dice, como hijos obedientes, esa parte es muy importante. La santidad está reflejada en esa obediencia
Y luego dice, no conformándonos con los deseos que antes teníais. Entonces es un trabajo de mejora, de ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra percepción de las cosas día con día. Entonces por eso es que Pedro pues nos invita a este crecimiento a través de ser obedientes. Y lo que refuerza en esa invitación, dice, sigamos el ejemplo de aquel que es santo. Y como todo el Nuevo Testamento está sustentado también con el Antiguo, pues lo que cita Pedro es, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿En dónde está escrito? Pues en todo el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Por eso es que se reafirma que la palabra de Dios desde el principio hasta el fin tiene un mismo mensaje, un mismo propósito. Tenemos un texto de memoria que estaremos estudiando y aprendiendo a lo largo de esta semana para que lo podamos compartir el día sábado, el día de la reunión de la femenil. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, y yo Jehová Dios. Levítico 19, 2. Entonces eso es lo que tenemos en el texto, reforzando lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, en este sentido, alguien que me ayude, por favor, a leer Jeremías 2, 3, hermanas. ¿Alguna de mis hermanas me ayuda? Por favor, a leer Jeremías 2, 3. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Si alguien lo tiene, me ayuda. Adelante, hermana Eva. Pase vos. Pasa vos, hermano. Dice así, hermano. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Amén, hermano. Amén. Entonces el profeta Jeremías dice, santidad era Israel a Jehová. Es decir, que haciendo un resumen muy, muy breve, en el Antiguo Testamento encontramos el concepto de santidad en el nombre de Dios, en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en lo que se ponía el sacerdote en la frente, que tenía que ser una leyenda de santidad a Jehová. Después en el libro de los Salmos se habla de el monte de la santidad de Dios, Sión. El concepto era de en donde estaba el nombre de Dios, ese lugar, ese pueblo tenía esa característica, así como Dios es santo, pues todo lo que estaba inmerso al Creador también tenía esa característica de ser santo. Pero aquí en Jeremías dice, santidad fue Israel. Quiere decir que el concepto de santidad se desarrolla y si nosotros no somos cuidadosos en conservarlo, también se puede perder, se puede apartar. Por eso la importancia de tomar esta lección y ver qué aspectos son los necesarios para que en nuestra vida cotidiana pues mantengamos esa santidad. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer el primer párrafo, hermanas? Sí, hermano, dice, la santidad no es un ideal inalcanzable, ni un concepto reservado únicamente para las mujeres y varones de fe que aparecen en las Escrituras. Es una llamada directa de Dios a todo su pueblo. En Levítico 19, 1 y 2, el Señor dice claramente, sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Esta instrucción no está limitada al tiempo de Moisés, sino que es un principio eterno que también se reafirma en el Nuevo Testamento. Dios es santo en su esencia y espera que quienes le siguen reflejen esa santidad en cada aspecto de su vida. Amén. Gracias, hermana. Sí. Entonces, Levítico 19 ya lo leímos, también leímos Primera de Pedro 1, del 15 al 16, y Hebreos 12, 14, hermanas.
dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la santidad, de este concepto de ser una persona apartada? Porque dice que si no desarrollamos esta conducta de vida, pues dice, no vamos a poder ver la grandeza de nuestro Dios. Seguid, es Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en este primer párrafo dice, hombres y mujeres que aparecen en la Escritura desarrollaron la santidad. A veces en el mundo cotidiano las personas se burlan del cambio de mentalidad de nosotros como hijos de Dios. Cuando ya no peleamos, cuando ya no discutimos, cuando ya no eh, somos iracundos. ¿Por qué? Porque vemos la vida a través de la palabra de Dios de una forma diferente. Y la gente que no conoce a Dios luego dice, bueno, pues Abraham, pues ¿quién fue Abraham? No, pues un hombre, pues justo, recto, perfecto. ¿Quién fue David? No, pues un hombre justo, recto, perfecto. Y si hablamos de mujeres de fe, Miriam, ¿quién fue Miriam? Dice, no, pero esos son ejemplos de la Biblia porque Dios los apartó. Pero nosotros, no, nosotros somos corruptibles, somos pecadores, pero la Escritura nos invita a que ahora a través de Jesús veamos la santidad no a través de aquello que estaba en la antigüedad como el tabernáculo, como el monte de Sión, como todo aquello que sí dice la Escritura que tenía santidad, sino ahora se va a ir reflejando hacia nuestra persona, hacia nuestra conducta, hacia nuestro pensamiento, hacia nuestras acciones. Por eso dice la última parte, Dios es santo, dice en su esencia, y espera que quienes le siguen reflejen esa santidad en cada aspecto de su vida. Esa es la parte también importante. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer el segundo párrafo, hermanas? Yo, hermano, dice, la santidad personal es un proceso de separación y consagración. No se trata únicamente de lo que evitamos, sino también de lo que elegimos cultivar, una vida limpia, íntegra, reverente, misericordiosa y obediente. Las leyes de Levítico 19, del 3 al 37, detallan cómo la santidad debía manifestarse no solo en los rituales, sino en la vida cotidiana, en el trato con los padres, la honestidad, la justicia y la compasión hacia el pobre y la pureza sexual. Así también la mujer creyente hoy está llamada a vivir en santidad en sus palabras, en su comportamiento, en su manera de vestir, en su trabajo y en sus relaciones. Gracias, hermana. Entonces, por eso es que cuando nosotros recordamos lo que Pablo habla de la ley, allá en Romanos 7, cuando dice, para mí, ¿cómo es la ley? Dice la epístola a los Romanos en su capítulo 7, versículo número 12, Romanos 7, 12, Pablo describe la ley como, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, cuando leemos Levítico 19, vamos a ver Levítico capítulo número 19 que viene en nuestro material y que es importante que veamos porque aquí dice que la santidad personal, dice, es un proceso de separación, pero de separarnos de qué. Y ese es el propósito de la ley. La ley nos invita a separarnos de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dice Levítico 19:3. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. Entonces, este mandato parece algo muy sencillo, pero veamos el mundo cotidiano. ¿Cómo son los hijos con los padres cuando no hay temor de Dios? Podemos ser groseros, podemos ser ingratos, podemos ser orgullosos y no tratarlos con ese temor de Dios. Luego dice, mis sábados guardaréis
cómo es el mundo cotidiano. El mundo cotidiano dice, para servir a Dios no necesito un día. Yo con que sea bueno, con eso es suficiente. No le hago daño a nadie, yo soy bueno. Pero si queremos realmente ser mujeres que desarrollemos esa santidad, esa mentalidad de ser mejores a los ojos de Dios, pues la observancia de los sábados es importante. Y tiene también cada punto que estamos platicando de la ley se puede ir desarrollando. Dice en Levítico 19, vamos a ver algunos otros consejos, dice el versículo 11, Levítico 19, 11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. ¿Cuánta paz desarrollaríamos si en el mundo nuestra conducta fuera esta? No robar, no engañar, no mentir. Luego dice también el versículo 12, no juréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y el 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, no abusar, ¿verdad?, de ese trabajador. Versículo 14, no maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Entonces, ¿cómo reflejamos la santidad? Con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Por eso es que es importante también ser tolerante, sí, porque cuando uno va llegando a la iglesia, uno puede no conocer toda la grandeza de Dios, pero la ley, cuando la va uno conociendo poco a poco, va entendiendo que hay mucho que cambiar, mucho que mejorar como hijos e hijas de Dios. Entonces el párrafo número 2 que leyó nuestra hermana, pues nos invita a ver la ley. Dice, la ley te guía, te ayuda a hacer una separación entre lo que no es santo y lo que es santo, y te ayuda a mejorar tu actitud y tu conducta. Y bueno, aquí menciona en el párrafo pues que la ley tenía leyes rituales, podemos agregar, había leyes de guerra, había leyes de campo, había también la ley de la purificación, está ahí en la ley de Dios también, la ley de la alimentación, la ley para los enfermos. Entonces era muy amplio, es muy amplio hablar de la ley. Por eso habla también aquí de la pureza sexual, también importante para nuestros hijos, para nuestras hijas, el poder platicar con ellos y decirle, eh, Dios nos ha bendecido con un cascarón, con nuestro cuerpo, somos hombres, somos mujeres, pero también tenemos un cuidado hacia lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando hoy estudiamos la palabra de Dios, pues estamos en un lugar adecuado, con el tiempo y el espacio adecuado para estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Alguna de mis hermanas que me ayude, por favor, a leer Filipenses 2, versículo 14 y 15? Sí, hermano, yo lo leo. Dice así, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bien. Y en esta lectura, pues nos damos cuenta cómo la invitación también está en lo que voy aprendiendo, lo retengo y lo voy manifestando en mi comportamiento. También está la cita de Colosenses 3:12, cuando dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Amén. Es decir, que también está ligado la santidad a la manifestación de ese fruto del Espíritu. Aquí se pone como la mansedumbre, la humildad, se pone la tolerancia, pero podemos hablar
de la caridad, podemos hablar de eh, el control de nuestras emociones, y todo esto pues es el reflejo ya del efecto que hace la palabra de Dios en nuestra vida, cuando ya realmente decimos, creo que estoy entendiendo la palabra de Dios y la aplico a mi vida cotidiana. Ya no salgo sin hacer mi oración, ¿no? También parte del desarrollo de la santidad. Vimos en el primer párrafo la obediencia. Aquí en este segundo párrafo estamos viendo que la palabra de Dios se debe de vivir, se debe de vivir. Vamos a leer el tercer párrafo. Alguna de mis hermanas que me ayude, por favor. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Ser santa no significa vivir en aislamiento o bajo reglas frías, sino vivir consciente de que pertenecemos a Dios y que todo lo que hacemos debe honrar su nombre. La santidad se refleja en cómo hablamos, cómo perdonamos, cómo servimos, cómo usamos nuestro cuerpo, cómo respondemos ante el pecado y cómo disfrutamos de la bella vida que nos ha dado el Padre Celestial. La santidad también se refleja en nuestra apariencia y actitud, especialmente cuando nos presentamos ante Dios. La forma en que nos vestimos en la casa de oración es un indicativo de que deseamos ser moldeadas por el Espíritu Santo, así como en una empresa o institución educativa se solicita un código de vestimenta. También debemos procurar vestir con reverencia al entrar a la casa de oración o al estudiar la palabra de Dios. Nuestra vestimenta no debe buscar llamar la atención, sino honrar al Creador y reflejar un corazón dispuesto a cumplir su propósito. Amén. Gracias, hermano. Aquí, hermanos, lo que es importante analizar es que la palabra de Dios es la que nos ayuda a poner normas en la casa de oración. Entonces, lo que ya ahora estamos viendo es cómo puedo vivir la palabra de Dios en mi vida cotidiana, pero también cuando hablamos de los servicios que son para Dios, pues también la administración de la iglesia, y no hablo de la actual, sino hablo desde que se formó la iglesia, se basa en los lineamientos bíblicos para poder tener normas que nos ayudan a tener una iglesia que camine unificada. Por eso es que aquí lo que está diciendo, que así como en una empresa hay esas normas, hay ese código de vestimenta, pues también así en la iglesia, hasta el día de hoy nosotros hemos considerado que para entrar a la casa de oración, primero es respetando la ley de la purificación. Y si yo la respeto, yo sé que en ese ciclo que Dios nos ha dado como bendición para poder dar vida, en ese ciclo, pues hay un momento en donde cuando empieza la mujer en sus días, pues no puede entrar a la casa de oración. Ahora bien, los demás días cuando puede entrar, el código de vestimenta que la Iglesia de Dios tiene es, pues, tener una vestimenta adecuada. ¿Y cuál es una vestimenta adecuada? Una vestimenta de recato. Y por eso es que no indicamos que no es correcto que las hermanas entren con pantalón a la casa de oración. ¿Hay excepciones? Sí llega a haber excepciones. Por ejemplo, hay lugares donde es muy frío, entonces se llega a ver hermanas que llegan a traer su falda y a lo mejor abajo de la falda traen mallas, traen calentadores, pues sí, por el frío, ¿verdad? Cuando invitamos a almas, viene la fiesta de las cabañas, ya está cerca, y regularmente esta fiesta, muchos hermanos se han quedado porque les gusta, ¿no? Ver las bendiciones mostradas en las cabañas de las casas de oración. Pero cuando las invitamos, a veces salen del trabajo. Imaginen una enfermera, sale del trabajo, llega a la iglesia, pues llega con pantalón. Debemos de tener también un cuidado para guiarlas
en ese crecimiento espiritual, en esa santidad. La santidad no la podemos imponer, es algo que se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Haciendo ver las normas, pero de una manera que vaya creciendo. Si la primera vez eh, yo la señalo a la hermana, yo le digo que está mal, pues ya no permito que la palabra de Dios sea la que toque su pensamiento y diga, pues ya entendí que no puedo llegar así. Si hay un proceso antes de evangelización, pues ahí se puede hablar de eso, para que cuando llegue a la casa de oración, pues ya llega pues de una mejor manera, más unificada a lo que la Iglesia de Dios practica. El velo también creemos que es indispensable en la casa de oración, no porque lo digamos nosotros. Pablo habla de que Dios es el supremo, el soberano de todos, pero puso a su Hijo, y el Hijo de Dios es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y entonces hay un orden, y por eso Pablo menciona que pues necesita la mujer cubrirse pues cuando ora, cuando profetiza. Entonces es una enseñanza de la escritura. Por eso es que se desarrolla la santidad cuando obedecemos, cuando la vivimos, cuando estudiamos. También esta parte es muy importante. Por eso la importancia de abrir la escritura, ver los versículos, estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Gálatas 6:1. Si alguien me puede ayudar, por favor, hermanas. Gálatas 6:1. Ya lo tengo, hermanos, lo leo. Gálatas 6:1 dice así. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Amén. También entra esta parte importante en relación a esa manera de tratar a nuestro prójimo conforme al crecimiento que se va desarrollando. Pero creo que me adelanté porque leí el versículo del siguiente párrafo. Si alguien me ayuda a leer los siguientes dos párrafos, por favor, hermanas. Adelante, hermana Tlane. Sí, hermano, gracias, pasados. Dice así, no obstante, una mujer que vive en santidad jamás juzgará ni humillará públicamente a otra por su apariencia. Su actitud, respeto y ejemplo serán suficientes para inspirar a aquellas que están en formación. La corrección, cuando es necesaria, debe hacerse con amor, prudencia y siempre en el contexto de acompañamiento espiritual. Es importante también comprender que la vestimenta en la vida privada permanece al ámbito personal y no nos compete emitir juicios ni comentarios al respecto, mucho menos a través de publicaciones en redes sociales. La santidad no se demuestra juzgando de manera desmedida a otras personas, sino viviendo con coherencia, misericordia y respeto. Amén. Gracias, hermana. En estos dos párrafos, pues habla del no juzgar. Si alguien me ayuda a leer Colosenses 3, versículos 12 y 13, por favor. Y también ahora vamos a ver lo que significa crecer en fe. Colosenses 3, versículos 12 y 13, si alguien lo tiene. Yo, hermano. Gracias. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufridos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, aquí lo que vamos a profundizar en estos dos párrafos es crecer en fe. Pero no puedo yo crecer en fe viendo a los demás. Debo de crecer en fe viéndome hacia mi persona.
hacia mis acciones, hacia mis palabras, hacia mis acciones. Cuando terminamos un día es importante doblar nuestra rodilla. Señor, tal vez hoy no me conduje de esta forma adecuada, tal vez hoy lastimé a mi prójimo, tal vez hoy mis palabras hirieron a mis hijos, y pedir a Dios que demandemos, como dice el apóstol Santiago, demandemos sabiduría a Dios y Él nos va a ayudar para crecer en fe. Pero si yo veo a los demás y empiezo a juzgar su conducta, puedo caer en el error de que quiero desarrollar la santidad en los demás, no en mí. Y no es malo porque finalmente nosotros estamos para ayudar a nuestros hijos, a nuestra compañera, a nuestro compañero, pero sí necesitamos buscar palabras adecuadas para que no hiramos, no lastimemos, sino para decirle, hija, hijo, procura hacer esto con más amor a Dios. Hija, hijo, procura eh, conducirte de esta manera para que halles ese favor de Dios. Creo que es muy importante entonces en casa poder platicar con nuestros hijos, invitarlos a ese respeto a la casa de oración y también pues ese respeto hacia nuestro cuerpo, ¿no? Hacia nuestra persona. Entonces, por eso es que estos dos párrafos, pues lo que nos dicen es que dice, es importante también comprender que la vestimenta en la vida privada pertenece al ámbito personal y no nos compete emitir juicios ni comentarios al respecto. Sí es cierto, o sea, esta parte pues es una situación personal, privada, pero finalmente también en cualquier lugar donde estemos, pues nuestra apariencia da mucho que hablar. No sé si hoy lo perciben, hoy de un tiempo hacia acá se dio la apertura del tatuaje de una forma, no sé si lo han notado, pero antes, por ejemplo, en los bancos no admitían gente tatuada. Hoy hay gente tatuada en los bancos, en las cajas, etcétera, ¿no? Y no estoy hablando despectivamente, sino lo que estoy diciendo es que eh, la imagen que proyectamos, pues habla mucho de nuestra persona. No sé si ustedes recuerdan de nuestros abuelos que decían, pues antes cuando se hablaba de las personas tatuadas, eran porque habían estado en prisión o era porque habían estado en el ejército o habían tenido una situación también de estar en algún grupo delictivo. Y pues se fue cambiando el concepto en el mundo, me refiero al mundo, ¿no? Cómo fue cambiando el concepto y pues nosotros, ¿para qué estamos? Para ayudar pues a nuestra familia, a nuestros hijos. Así, mira, hijo, yo te invito a que tú cuides tu cuerpo porque es templo del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la santidad es sí poner una postura clara. Nosotros no practicamos estas cosas, pero ¿qué pasa si nos topamos con una persona que no conoce de Dios y la vemos en una forma diferente a nosotros? Pues el respeto. Creo que aquí lo que marca es no podemos juzgar desmedidamente a otra persona, sino tener esa coherencia, esa misericordia, ese respeto. Vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda, por favor? Vamos a ver el uso del velo. Adelante, Yo, hermano. hermanos. Dice, en cuanto al uso del velo, este debe ser una decisión consciente. La mujer que lo porta debe entender que al hacerlo se está reservando para Dios, mostrando reverencia y disposición espiritual. El velo no solo simboliza respeto, también puede funcionar como una herramienta visual que comunica a los demás que estamos dedicando nuestro tiempo al estudio o la oración. Sin embargo, si una hermana no lo usa por desconocimiento, por olvido o si se le cae por accidente, no debemos enojarnos ni juzgarla,
Al contrario, debemos acompañarla con paciencia y enseñar con humildad el significado que tiene, conforme a la Escritura. Es cierto, la vestimenta refleja lo que hay en el corazón, pero también lo hace la forma en que orientamos y edificamos a los demás. Una mujer santa no imita al mundo para sentirse valiosa. Su belleza radica en su pureza, su humildad, su ejemplo y su firmeza en la verdad. Gracias, hermana. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 5 al 10. Está marcado aquí en el párrafo. ¿De qué habla Pablo en 1 Corintios 5? Perdón, 11, del 5 al 10. ¿De qué habla? Pues aquí lo vamos a leer y está hablando de esa jerarquía que Dios estableció. Dice el versículo 5, dice: mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, dice: cúbrase, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. Es decir que el usar el velo en la casa de oración o cuando estamos estudiando la palabra de Dios no es demeritorio para la mujer, sino es un símbolo de sujeción a Dios, así como nosotros como varones nos sujetamos a la cabeza que es Cristo, dice, pues así también debe de haber una sujeción. Y este es un mandato que viene de Dios. Algunos hermanos que se han separado llegan a expresar y a decirnos: a ver, díganme dónde dice del velo en la ley de Dios, en la Torah. Pues no, en la ley de Dios no aparece el velo, porque las mujeres tenían ya esa enseñanza desde antiguo del uso del velo. Y entonces nosotros decimos, bueno, no está en la Torah, pero sí está en la Escritura. Y cada libro que nosotros leemos, decimos que es inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto que acabamos de leer en 1 Corintios en relación al uso del velo, pues no lo está diciendo Pablo como una costumbre, sino lo está diciendo como una norma dentro de la iglesia de Dios. Entonces, por eso es que es importante, y dice aquí el párrafo, cuando estudiamos, cuando hacemos oración, es por eso es importante el uso del velo. Y aquí pongo otro punto importante. Ya hablamos de la obediencia, ya hablamos de vivir la palabra de Dios, ya hablamos también de crecer en fe. Ahora viene también la otra parte importante, la oración. La oración. Nosotros desarrollamos una forma de vida muy especial con Dios. A veces, si yo ya estoy en el transporte y voy camino al trabajo y hay una necesidad, pues en mi mente cierro mis ojos y estoy orando a Dios. Si estoy en mi trabajo y de repente me llega un mensaje, una noticia: hermanos, piden por favor, mi padre va a entrar al hospital. Nuestra mente, cerramos nuestros ojos y decimos: Padre Santo, pues ayuda a esta situación, es un ruego, una súplica. Pero en nuestra vida cotidiana, pues sí es importante también, pues sobre todo nuestras hermanas, ¿verdad? Venir en nuestra vida cotidiana acompañada de un velo. ¿Por qué? Porque tal vez en alguna ocasión nos toque, saliendo del trabajo, ir a visitar a una familia, o en nuestras actividades, de repente poder tener el tiempo de compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que va haciendo de nuestra vida cotidiana una vida llena de santidad. El decir, es que yo estoy habituada a esta manera. Y pues la oración es algo muy, muy importante. Vamos a leer el último párrafo. ¿Quién me ayuda, por favor, hermanas? Yo, hermano.
Dice, la ley de la santidad personal no es una carga, sino un privilegio. Ser apartadas para Dios significa que no somos comunes, no vivimos como todos, no nos movemos por las modas ni por la presión del entorno. Hemos sido llamadas a hacer luz en medio de la oscuridad, a vivir con propósito y a reflejar en nuestra conducta diaria el equilibrio y la felicidad real que Dios nos otorga. La santidad, entonces, es la respuesta consciente de una vida transformada y equilibrada por el amor y la gracia del Señor. Amén. Gracias, hermana. Es un proceso. Es un proceso cuando por último, en las citas que vienen marcadas aquí en este párrafo, si me ayudan a leer Efesios 5, del 8 al 10, es un proceso. Cuando nosotros llegamos al bautismo, pues el bautismo nos invita ya a ser una nueva criatura. Por eso es que la tolerancia está con nuestros niños, con nuestros jóvenes, porque estamos pensando, están creciendo en fe. El estudio los va a ayudar, pero ya cuando una persona decide bautizarse es una nueva criatura. Y ahí es donde también, pues nuestra vida ya tiene que ser una vida constante en santidad. Si alguien tiene la cita de Efesios 5, 8 al 10, hermanas, por favor. Sí, hermano, yo la tengo. Perdón. Adelante, hermano. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobado lo que es agradable al Señor. Amén. Amén. Sí, entonces es un proceso que se va desarrollando en nuestra vida. Los niños son santos, sí, desde los niños cuando están en la iglesia, cuando están creciendo, desarrollan la santidad, sí, porque como pueblo, como padres, leyes que vimos de manera muy general, el sábado, las fiestas, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde ellos ya, su conciencia, su mentalidad, ya es una mentalidad de una persona que va a empezar a tomar por sí solo decisiones. Hay que ayudarlos también. No porque nuestros hijos nacen en la iglesia, no van a tener pruebas, no van a tener dudas, no van a tener conflictos. Son seres humanos y esa parte no se nos debe de olvidar. Cuando entran a la adolescencia, es importante ayudarlos a vivir la palabra de Dios, ayudarlos a orar, ayudarlos a estudiar, ayudarlos a crecer en fe. Y así se desarrolla esta cualidad en los hijos de Dios, que es la santidad. Vamos a pasar a las preguntas. Si hay preguntas, hermanos, o ya no hay preguntas. Las que tengan mis hermanas, adelante, hermanas, si tienen alguna duda, pregunta o comentario para mi hermano ministro, pues es el tiempo. ¿Qué dicen mis hermanas? ¿Está todo bien? Sí, hermano. Bueno, yo, Eva, digo que sí Bien. está todo bien. Sí, todo bien también, hermano. Gracias. Sin preguntas, gracias. Muy bien. No, pues muchas gracias a ustedes, hermanas, por este tiempo tan importante para este primer día de la semana, dedicarlo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos enriquece a todos, nos ayuda a estudiar, a mi hermano Víctor, a su servidor, porque pues estamos también en constante estudio de la palabra de nuestro Dios y aún así, pues también nosotros tenemos pues que trabajar mucho en este tema de la santidad. Así que pues yo les agradezco pues la oportunidad que me dieron. Hermano Víctor, muchas gracias. A ver si primeramente Dios nos vemos en la siguiente reunión de obreros. Y Primero gracias. Dios, hermano, sí. Sí, Y Dios paso. mediante. Muchas gracias. Dios bendiga a mi hermano ministro. Gracias, hermano Gerson, por tomarse el tiempo para corresponder a esta invitación. Nos sentimos muy contentos de
que nos haya dedicado este tiempo para compartir palabra de nuestro Dios. Creo que ha sido una lección muy importante, hermanos, cuando hablamos de este tema de la búsqueda de la santidad. Creo que siempre es importante hacer mención a muchos aspectos, como lo que ya mi hermano ministro trató en el desarrollo del tema, en el sentido, amados hermanos, de tener el conocimiento, la obediencia, la consagración a la voluntad de Dios, la búsqueda constante de la permanencia y de la obediencia a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es importante mencionarlo. Leemos los últimos párrafos del cuaderno, hermanos, en las actividades en la iglesia. Dice la actividad en la iglesia así: en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, analicen una actividad titulada Ser santas en todo. Dividan una hoja en 3 columnas: acciones diarias como cómo sirvo, trabajo y hablo; actitudes internas, cómo reacciono, pienso o perdono; apariencia externa, cómo me visto, me conduzco y me presento. En cada columna noten formas prácticas en que puedan reflejar santidad en esos aspectos. Después reflexionen en grupo sobre cuáles son las áreas más difíciles de mantener consagradas a Dios y por qué. Finalmente, oren juntas pidiendo a Dios un corazón firme y humilde para vivir en santidad en cada etapa de la vida. Bueno, es una gran actividad que vamos a llevar a cabo el próximo sábado con el favor de nuestro Dios. Pueden pensar, hermanas, desde ahorita en las cosas que van a proponer. La actividad en casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Estoy viviendo una santidad integral que se refleje en lo que pienso, digo, hago y visto? ¿He juzgado a otras personas por su apariencia en lugar de guiarlas con mi ejemplo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser apartadas para Dios con mayor convicción y reverencia? Hermanas, creo que esto nos va a hacer pensar mucho en el transcurso de la semana, porque de pronto digo, en la actividad en casa que se menciona sobre el ejemplo, ¿no? Que nosotros debemos a mis hermanos y hermanas que están detrás de nosotros. En el caso de mis hermanas adultas de la sociedad femenil, pues indudablemente que las más jóvenes esperan algo, ¿no? Es importante saber que Dios anhela que nosotros seamos testimonio de dedicación a los más jóvenes y que podamos ser, amados hermanos, de alguna manera el ejemplo real de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los hombres cuando los transforma. Bueno, es una palabra muy hermosa que damos gracias a Dios poder compartir. Indudablemente que la santidad, la búsqueda de la santidad no es una imposición, como lo decía el párrafo y explicaba nuestro hermano ministro, y todos somos llamados, amados hermanos, a participar de ella, procurándola con obediencia a nuestro Dios. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo de estudio que hemos podido realizar en esta tarde. Las invito, hermanas, a dar gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a mi hermano ministro por esta oportunidad. Agradezcamos, hermanos, por este tiempo de estudio que el Señor nos concede. Eterno y soberano Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por tu infinita gracia y misericordia, Dios nuestro también. Te alabamos, Padre eterno, y te damos gracias por tu bondad que nos concede la dicha, Señor, de conocerte, porque has tenido misericordia de nosotros, nos has mirado con amor eterno, Señor, y has extendido tu mano de misericordia para hacernos partícipes, Señor, de este llamado de fe y de salvación. Gracias, Padre eterno, porque en esta tarde podemos meditar en tu voluntad, eterno Dios, y comenzar nuestra semana teniendo en cuenta, Padre eterno, pues tu voluntad, reflexionando, Señor, en lo importante que es seguir creciendo en la fe y espiritualidad que tú nos has dado a través de tu palabra, y que se logra, eterno Dios, a través de la obediencia y la coherencia en la que todos nosotros somos llamados a vivir para dar testimonio fidedigno, Señor, de la gracia que tú nos has dado para ser salvos. Bendice grandemente a mis hermanas que han participado de este tiempo de estudio, a nuestro hermano ministro Gerson Pichardo, secretario de tu congregación, Padre eterno, de tu iglesia. Que tú lo bendigas grandemente, Padre eterno, en su entrada y en su salir. Bendice la obra de sus manos, bendice su familia, bendice su fe, eterno Dios, fortalécelo y dale siempre, Señor, esa disposición y esa seguridad para hablar tu voluntad, Señor, donde quiera que él fuese requerido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de escucharlo en esta tarde y de participar de este tiempo de edificación. Bendícenos en este comienzo de semana, Padre eterno, bendice nuestro entrar y nuestro salir, y concédenos, Padre,
poder llegar a un nuevo Shabbat y participar del tiempo de reposo que tú nos regalas. Te damos gracias por escucharnos y te pedimos una bendición muy grande. También para todos nuestros hermanos y hermanas que habrán de edificarse a través de la retransmisión de este programa. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu bondad que es por cada uno de nosotros. Recibe nuestra gratitud y devoción que con humildad te presentamos en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, muchas gracias a todas ustedes por participar de este tiempo de estudio. Hermano ministro, Dios le bendiga. Qué gusto tenerlo con nosotros. Ojalá en otra oportunidad podamos vernos nuevamente. Hermanas, pueden abrir sus micrófonos. Que Dios les conceda una semana llena de bendiciones. Y primeramente, Dios, nos vemos el próximo domingo. Recuerden que tenemos una cita en punto de las 6 p.m. Hagan extensa la invitación a nuestras hermanas. Y si Dios mediante, pues estaremos por aquí compartiendo palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Víctor, y muchas gracias a mi hermano ministro. Que Dios le siga bendiciendo. Gracias, hermana Carmelita. Gracias, que Dios me lo bendiga y bonito inicio de semana. Igualmente, hermana Juanita. Pasa vos, hermano. Gracias a vosotros. Hermana Estela, paso a vos. Pasa vos. Pasos, hermanos, muchas gracias por el tiempo y por la enseñanza. Dios bendiga a nuestro hermano ministro. Gracias, hermana Tlane. Gracias, hermanas. Dios les bendiga. Saludos a la Muchas familia. gracias, hermanos. Dios nos bendiga. Gracias, hermanita. Dios les bendiga igualmente. Y todo nos lo has dado, un corazón para amar y unos ojos para vertir en llanto. Te buscamos, Señor, y te tenemos tan cerca. Un nuevo amanecer hoy vuelvo a tener, está siempre cerca. Te buscamos, Señor.